abogado González Pérez llega en un momento clave, no solo para la CNDH, también para el país, porque estamos hablando de una de las situaciones de descomposición política y social más importantes de las últimas décadas. En los puntos que nos presentó en el Senado el doctor González Pérez, recuerdo que eran 12 puntos entre los que destacaba algunos muy importantes, como por ejemplo darle mayor eficiencia y rentabilidad a la autonomía de la CNDH, que en los últimos años, hay que reconocerlo, se había perdido. No se sabe si de manera voluntaria o de manera involuntaria, pero no se veía el alcance de un órgano autónomo. Otro punto muy importante que estaba planteando cuando era candidato a la hora comisionado era darle una atención humana, una atención institucional y sumamente avesada a las víctimas, porque eso es algo muy importante cuando un ser humano, cuando una persona es agraviada en sus derechos humanos. Nosotros tenemos, en lo personal confío, en que el abogado González Pérez, que es un hombre, como he dicho, de gran trayectoria, llegue al país a través de la comisión en un momento donde pueda marcar una diferencia, porque es importante que este órgano tenga eficiencia, vamos a decir, en sus recomendaciones. Cuando esto empezó, precisamente también con un universitario, con el doctor Jorge Carpizo Magreb, ustedes se acuerdan, que también tenía su origen en la UNAM. Esta agrupación, este órgano, tenía una altísima rentabilidad en sus recomendaciones. Era ley lo que en ese tiempo decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto se fue perdiendo hasta que inclusive se está cuantificando que el promedio de efectividad en las recomendaciones de la CNDH es de 3%. Imagínense ustedes una institución con un presupuesto de 1.400 millones de pesos, que solamente 3 de cada 100 de sus recomendaciones sean atendidas, es bochornoso y sobre todo es algo que México, en este país, no necesita. Cambiemos el tema. El presidente de la República regresó de su gira, él dice exitosa, por Oceanía y por Asia, y presenta algunos argumentos que tienen que ver en su defensa, obviamente, y del gobierno, con las acusaciones que se han hecho, bueno, por un lado, en el tema de Guerrero, y por otro, algo que abraza inclusive la vida patrimonial personal del presidente, por el hallazgo de una casa de relumbrón en un acomodado vecindario de este país. En esta parte, el presidente esboza varios conceptos muy interesantes. Uno de ellos usa el término de la fuerza pública y otro usa el hecho de que algunos grupos, dice él, afectados por las reformas estructurales que mucho tienen, dicho por él, y otros grupos políticos podrían estar detrás de esta ola de violencia. Quiero quedarme con esta parte porque me parece que el presidente, ni en el peor de sus escenarios, debería de pensar, ni siquiera considerar en usar la fuerza pública. Y no es el hecho tanto de usar un argumento de carácter romántico o de carácter de excesiva tolerancia, sino es un discurso de conveniencia. Un país en donde la clase política, en donde el gobierno está tan debilitado, un país en donde la psicología de masas está actuando de una manera exaltada frente a un fenómeno, y un país en donde efectivamente, hay que darle en este caso la razón al presidente, hay grupos de poder, de mucho poder interesados en desbalancear al país, pues me parece que lo peor que se podría hacer es atacar a la violencia con violencia. No están las condiciones reunidas, inclusive la fuerza pública es el último acto que debe de valorar un gobierno, pero también hay constancia entre nosotros de que esos grupos que intentaron quemar Palacio Nacional, ¿sí?, que intentaron incendiar Palacio Nacional, de que esos grupos que atentaron incendiaron la estación del Metrobús de Ciudad Universitaria y tantos casos de desorden como se han dado, no provienen de la población civil,
no es el consentimiento de nosotros, son grupos articulados y que pertenecen y obedecen a intereses de malos mexicanos. Por eso creo que lo último que se debe de valorar en este momento es el uso de la fuerza pública. Hay que negociar, hay que tomar decisiones importantes, hay que tomar decisiones trascendentales, hay que abrir los libros, hay que abrir las mesas de debate, todo, diálogo, negociación, antes de tomar una medida que lastime a nuestro pueblo. Muchísimas gracias.